Hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos otra vez a este jueves que todavía Dios en su misericordia y gracia nos permite todavía vivir y poder disfrutar de este tiempo. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a leer los versículos 35 hasta terminar el capítulo, es decir, el versículo 39. Y hemos estado estudiando por cada jueves, conociendo, experimentando, o por así decirlo, gustando a Dios en la adversidad. Y es mi deseo en esta noche continuar, porque aunque hemos usado los jueves anteriores los salmos, en esta oportunidad me gustaría hablar ya no de David y otros personajes que vimos a través de los salmos, cómo conocieron y gustaron, experimentaron muy personalmente a Dios y su poder y su cariño en la adversidad. En esta oportunidad hablar del apóstol Pablo. Y al leer este pasaje en la palabra de Dios, al leer esta porción bíblica, es mi deseo que el Espíritu de Dios pueda martillar en nuestros corazones. Y es mi propósito, y creo también el de Dios, que pueda anclar en nuestra vida la esperanza que nosotros tenemos de un Dios que nos ama. Al leer estos versículos me gustaría que marquemos algunas expresiones que vas a ver que se repiten 3 veces, y de eso vamos a poder extraer el tema principal en esta noche. Así que demos lectura a la palabra de Dios y abramos nuestro corazón a que Dios pueda hablarnos también a nosotros en esta oportunidad. Romanos 8, 35, por favor, en sus Biblias, me siguen ahí desde sus casas. Romanos 8, 35, una pregunta retórica. ¿Quién nos separará? Por favor, marque esa expresión, resáltala, subráyala, del amor de Cristo. ¿Tribulación o angustia? Dice el texto, o persecución, o hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, por favor marca, que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ¿de qué? Vuelve a marcar, por favor, amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que creo que ya pudimos observar bien, si analizaste el texto, 3 veces se repite algo. Versículo 37, el amor de Cristo, versículo 35, el 37, por medio de aquel que nos amó. Versículo 39, estoy seguro de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. 3 expresiones para hablar del amor de Dios. Y así que en esta noche vamos a estudiar el amor de Dios en la adversidad. Cómo podemos gustar y saber y tener la esperanza y la certeza que Pablo tuvo acerca del amor de Dios que experimentó en medio de complicaciones en su vida. Así que el mismo Dios de Pablo es nuestro Dios. Y vamos a poder extraer algunos principios de la palabra de Dios. Para eso, déjame compartirte la diapositiva que he preparado acá para poder estudiar estos términos que aparecen acá. Así que este es el tema, el amor de Dios en la adversidad. Vamos rápidamente al concepto de la palabra amor que se repite 3 veces en este pequeño pasaje, en estos cortos versículos. La palabra que aparece es la palabra ágape, es la palabra afecto, benevolencia, significa amar mucho, es el lenguaje celestial, hermanos, ¿ya? Es el lenguaje celestial, un amor incondicional, por así decirlo. Es un amor que no depende de mi estado de ánimo, no depende de mi fidelidad, no depende de mi amor por Él. Él decidió amarnos. Y tú vas a encontrar estas referencias, pasajes, ya partiendo de que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otro pasaje, en Sofonías, un pasaje que cuando tú ves y entiendes bien lo que significa esto, cautiva el corazón. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, y mira esta expresión, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
Está hablando de su nación, de Judá básicamente, cómo Dios restauraría el futuro de esta nación gloriosa. Pero acá esta expresión callará de amor, muchos estudiosos hablan de que es un amor tan grande como para explicarlo en simples palabras. Un amor tan grande que no se puede explicar en un lenguaje humano. Así es Dios. Cuando Él ama, y a la verdad, como dice un himno antiguo, no a cantidad de lenguajes podríamos usar, cantidad de palabras para describir este amor. Y con sinceridad, este es el amor que describe Juan 3:16, que Dios nos amó al mundo entero, y tanto que entregó la vida de su Hijo. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. El mismo Romanos 5:8 va a aclarar este amor y va a decir, más Dios mostró, no lo habló, no intentó, sino mostró su amor en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que este es el amor que vamos a descubrir y que Pablo descubrió. Primera característica de este amor, hermanos, el amor de Dios es fiel por sobre. Y cuando hablamos de fiel, no, hablamos de que es la esencia de su amor, por el hecho de ser incondicional, es que no depende de nosotros, depende de Él. Su amor es fiel por sobre estas 7 cosas que Él va a escribir acá. ¿Por qué decimos que es fiel? Porque hay una palabra muy interesante que Pablo usa. Versículo 35 de Romanos 8. Miren, en sus Biblias. Síganme con la mirada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La palabra separar es la palabra partir, es la palabra irse, es la palabra alejarse, es la palabra marcharse, es la palabra huir. Para ser más puntual, cuando hay problemas en el matrimonio, hermanos, ¿qué es la primera tentación que viene a nuestro corazón y mente? Partir, alejarse, marcharse, huir. Por eso hay tantos divorcios en el día de hoy. Cuando nosotros servimos a Dios y lo hacemos por amor en el ministerio, pero cuando las papas queman, como decimos, cuando la cosa se pone difícil, que es la primera tentación que tenemos, de alejarnos, de partir, marcharnos, de huir. Esta tentación la tuvo el rey David, por ejemplo, cuando él era perseguido por Saúl, antes de ser rey, por cierto. Él describió su vida como un ave. Él decía, ¿quién me diera alas como paloma? Huiría al monte, es decir, salir de la tempestad, huir. Jeremías sintió lo mismo, pero el amor de Dios no es así. Por eso Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y es llamativo que Jesús usó esta palabra para hablar del matrimonio, por ejemplo. En Mateo capítulo 19, versículo 6, Jesús da una conclusión de 2 personas que contraen matrimonio. Lo que Dios juntó, es decir, hombre y mujer, no lo separe el hombre. De ahí viene este término. Por eso la Biblia dice que Cristo nos amó y que nosotros los maridos debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó? Porque hizo un pacto con la iglesia. ¿Se acuerdan la noche que Jesucristo fue entregado? La sangre del nuevo pacto, la cena del Señor. Y dice, como amó a sus discípulos, los amó hasta el fin, dice, incondicionalmente, aun cuando sabía que ellos retrocederían, aun cuando uno le negaría, aun cuando uno de ellos, especialmente Pedro, hablaría barbaridades de Jesús, 3 veces le negaría, aun cuando todos huirían. Jesús los amó hasta el fin. Esa es la clase de amor que Cristo, que el Señor Dios nos muestra en este pasaje. Y Pablo estaba seguro de este amor. Y va a describir 7 cosas en especial para describir que este amor es fiel, que no abandona, no huye, es fiel. Es fiel por sobre, versículo 35, Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La primera palabra que aparece acá es tribulación. Esa es la primera expresión que Pablo describe. Cosas que él vivió en su vida y que cuando terminemos el pasaje a él le faltarían vivir todavía. Pero él experimentó la tribulación. La palabra tribulación que aparece acá es la palabra presionar, estrechar, oprimir. Normalmente esta palabra se habla cuando se usaba una prensa para pisotear, o se hacía en el lagar en el Antiguo Testamento y usaban los pies los judíos para exprimir las uvas y sacar todo el jugo de ella. De ahí viene el término tribulación, que se usa incluso mucho en Apocalipsis para hablar que Jesús pisará a sus enemigos debajo de sus pies, justamente para presionar como quien pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, menciona incluso. Bueno, de ahí viene el término tribulación.
Y es muy llamativo porque esta es una de las características que a veces nosotros nos hace dudar del amor de Dios. La palabra tribulación, Pablo nos podría explicar muy bien por qué él experimentó tribulación tras tribulación. Por ejemplo, cuando nosotros analicemos estos pasajes, te vas a dar cuenta que el propósito de la tribulación a veces que Dios permite en nuestra vida no es alejarnos de su amor, sino traer un propósito especial. Según de Corintios 1, 4 al 8, el cual dice ahí, Dios en este caso nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia. Y ahí va a describir que incluso perdieron la esperanza de conservar la vida. ¿Qué trae la tribulación? ¿Qué nos lleva a degustar de Dios, hermanos? Su consolación, y nos capacita para consolar a otros. Tal vez tenemos que dejar de quejar y de dar gracias a Dios que permite tribulación en nuestra vida. Tal vez días como estos. Porque Dios está capacitándonos para servir con el consuelo que Él nos da en medio de la tribulación y poder consolar a otros. Nos lleva a identificarnos con otros. Otra cosa de la tribulación, según de Corintios 8, 1, 2, el mismo Pablo escribe esto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Ahora miren el versículo, Pablo va a describir estas iglesias, que en grande prueba de ¿qué? De tribulación. La abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. La tribulación no les hizo retraer su corazón de ser generosos, por más que eran profundamente pobres. Así que la tribulación no solo trae consolación, cuando dejamos que el amor de Dios guíe nuestra vida, sino brinda oportunidades, trae oportunidades para servir y ayudar, aun cuando no tenemos, hermanos. Qué llamativo, porque Jesús usó pasajes y ejemplos de personas que no teniendo podían ayudar en medio de su tribulación. Otro ejemplo de la tribulación, Pablo dice él mismo en 2 Corintios 2:4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo lloraba, no para que fuiseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Qué trajo en el corazón de Pablo esta tribulación? Empatía por el pueblo de Dios. Se identificaba cuando otros sufrían. Y a veces, hermanos, no es sino a través de la tribulación que Dios permite en nosotros empezar a tener un afecto por otros. A veces hemos sido muy indiferentes y es la tribulación que prepara el terreno de nuestro corazón para identificarnos cuando otros también sufren, hermanos. Dios usa la tribulación. Otro pasaje, en el mismo 2 Corintios 4:17, Pablo lo llama así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Trae una perspectiva eterna. Y si no me crees, esta tribulación que uno vive diariamente, hermano, estos días de pandemia, que ha traído en nosotros, yo sé que es miedo humanamente, yo sé que es pánico, yo sé que a veces es una exageración en la limpieza y está bien. Pero ¿acaso no ha traído una perspectiva eterna? ¿No ha traído momentos de oración más intensos? ¿Familias que me escuchan? ¿No ha traído de repente momentos donde nuestros hijos ahora nos ven clamar y pedir de rodillas a Dios por lo que antes ni siquiera hacíamos? ¿No ha traído el hecho de llamar a hermanos, identificarnos con sus necesidades y poder apoyarlos? Trae una perspectiva eterna y nos hace dar cuenta una sola cosa, que debe importarnos la eternidad, porque la vida es tan corta al ver todos estos días muertes y muertes. Trae una perspectiva eterna. Dios usa la tribulación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Segunda característica, angustia. ¿La angustia podrá separarnos del amor de Cristo? La palabra angustia habla de estar en un espacio estrecho, que causa dolor, problemas que traen un sentimiento de dolor continuo. Tal vez un dolor en un día podamos soportarlo. Sin embargo, cuando es diario, llega a congojarse el corazón. Llega a producir angustia extrema en nuestra vida. Tal vez incluso hasta nos hace dudar si realmente Dios
nos está considerando, incluso si nuestras oraciones son oídas. Pero ninguna angustia o dolor que usted pueda sentir, amado hermano, ningún dolor que usted pueda tener, y aun cuando usted sienta que Dios no le ama porque está angustiado, Dios le seguirá amando. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Salmos 34, 19. Muchas, yo quisiera que digan pocas, pero dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no prometió falta de problemas, sino estar en medio de ese problema, y ahí conocemos que Dios nos liberta de esos problemas, y damos gloria a Dios por eso. Tercera cosa que Pablo escribe acá, angustia o persecución. La palabra persecución viene o trae la idea de alguien que te está acosando hostilmente, alguien que te persigue causándote dolor, pero debido a su fe. Esta palabra, persecución, aparece de 10 veces en el Nuevo Testamento. Y da la idea de que alguien hostilmente, continuamente está avasallando, tratando de mermar tu fe. Claro, Satanás hace eso, que anda como león rugiente, nos asedia continuamente buscando a quien devorar, dice la expresión en Pedro. Sin embargo, cuando esta persecución tiende a hacernos huir, Dios igual nos ama, hermanos. Esta persecución no nos puede separar. ¿Y quién como el apóstol Pablo también para que nos hable de las persecuciones que él sufrió? Por ejemplo, cuando hablamos de persecución, el mismo Señor Jesús dijo lo siguiente de la persecución: bienaventurados. A ver, no te voy a decir que levantes tu mano, pero si yo te pregunto ¿quién quiere ser feliz? Todos me van a decir que sí. Pero según este término de los problemas, hay una condición para ser súper feliz, doblemente feliz, súper dichoso. Mira el versículo de Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y ahí está, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mira el texto, gozaos y alegraos. ¿Qué trae la persecución? Si es por causa del Señor, dice, porque vuestro galardón, es decir, recompensa, premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús prometió no la ausencia de persecución. Es más, Pablo le advirtió a Timoteo, 2 Timoteo 3, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Amado hermano, no quiero desanimarle, pero si usted ha dicho sí a Jesús, le ha dicho también sí a los problemas y a la persecución, tarde o temprano atravesará una persecución que le hará dudar de su amor. Pero Pablo aclara acá, ¿la persecución me puede separar del amor de Dios? No. Si usted ha notado y ha sufrido persecución, se dará cuenta que eso nos acerca más a Dios aún. La persecución tiene por fin, como herramienta, tener una intensa comunión como nunca antes, porque son esos los momentos donde más oramos. Siguiente cosa, hambre. Esto es para hablar. Es impresionante lo que Dios hizo con el hambre. Ahora, la palabra hambre acá es la expresión para hablar de escasez, de provisión. Alimento, es decir, lo básico, ausencia o falta para suplir una necesidad básica. Es decir, en estos días podríamos decir, no tenemos dinero. Tal vez por los temas de cuarentena, porque ya no se puede salir a trabajar los que viven del día a día, sobre todo, como nadie, ¿cierto? El hambre, pero el hambre podrá separarnos del amor de Dios. Las necesidades básicas realmente pueden separarnos de su amor fiel para con nosotros. Quiero mostrarte algunos pasajes de lo que Dios hizo por medio del hambre. No toda hambre es resultado de un castigo, algunas sí. Pero, por ejemplo, cuando uno ve, hablemos de Ruth la moabita. Ruth, y lo vuelvo a aclarar, la moabita. Ruth 1:1 dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces.
Hubo, ¿qué cosa? Hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, donde vivía Ruth. Y bueno, y ahí van a conocer toda la historia. Dice, él fue con su mujer y sus 2 hijos. En el caso de este pasaje es por castigo y corrección. El hambre se desarrolló en ese contexto. Pero ¿qué trajo Dios con el hambre en ese tiempo, hermanos? Mira, que una mujer moabita sea incluida en la genealogía de Jesús. La gracia de Dios la incluyó. A alguien que era menospreciada, incluso según la ley estaba prohibida de entrar al pueblo de Dios. Y Dios permitió que el hambre sea una herramienta para incluir a esta mujer gentil. Otro ejemplo, David. En 2 Samuel 21:1 dice, en los días de David, cuando ya tomó el reino, hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor y el Señor le dijo, es por causa de Saúl, es decir, a quien él reemplazó y ya había muerto, ¿no? Y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Abanitas, es decir, rompió un pacto. En este caso fue una consecuencia de otros. Pero aún así Dios amó a David. Y después David oraría, trataría con esta situación y Dios en su amor proveería otra vez. Pero le dijo la razón. ¿Pero qué propósito cumplió en David? Que él buscara, miren, la presencia de Dios. Dios lo abandonó, su amor dejó de ser por el hambre. No, lo instruyó en medio del hambre. Mira otro ejemplo, hermano. Elías, ¿se acuerdan? En el caso del hambre acá era por juicio, por idolatría y perversidad en la nación. Primera de Reyes 18, 1-5, y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año. 3 años de sequía, no había llovido ni siquiera rocío en la tierra de Israel. Pero Dios le dijo, ve y muéstrate acá, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse acá. Y el hambre era como intensa en Samaria. No era un hambre nacional, pero sí local. En este periodo de 3 años, saben que Dios incluyó a una mujer también gentil, que Jesús la toca en el Nuevo Testamento, la viuda de Sarepta. Dios pensó en esta viuda, le proveyó. Dice que el aceite no escaseó, ni la harina tampoco. Dios usó el hambre. Dios usó el hambre para mover el corazón del pueblo a un arrepentimiento. Y yo creo que Dios en su amor quiere usar también esta pandemia para sensibilizar los corazones duros. Es llamativo ver estos días, hermanos, que el corazón del hombre está tan duro que en Costa Rica ya se hizo la primera boda de homosexuales. Tú lo has visto tal vez por la noticia. Cantidad de personas en los Estados Unidos, creo que eran 360 bebés, esperando que sus mamás y sus papás se los lleven. En un incubador están, bebés recién nacidos. ¿Qué eran estos bebés? Bebés de vientres de alquiler, hermano. ¡Qué terrible! El corazón del hombre está duro. Y uno dice, lo que está pasando en el mundo es poca cosa para lo que el hombre merece todavía. ¡Qué duro esto, hermano! Pero Dios quiere usar el hambre también para mover el corazón del hombre. ¿Qué tal José? Que viendo a Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Saben qué provocó el hambre en esta situación? En la gracia y amor de Dios, que José se reconciliara con sus hermanos. Ellos vinieran a Egipto y como él les dijo, para preservarles la vida. Ese fue el propósito de Dios. Vuelvo a hacer la pregunta que Pablo hace aquí. ¿El hambre nos puede separar del amor de Dios? No, es la oportunidad de Dios para que nuestra familia nos vea de rodillas orar por la necesidad. Para que tal vez si no alcanza Dios, gracias porque tengo lo necesario. Para nosotros que todavía tenemos, dar gracias y valorar lo que Dios nos ha dado y que a veces hemos ignorado. El amor de Dios es fiel. Desnudez. La siguiente palabra que está acá. La palabra desnudez habla, como Pablo dice en 1 Corintios 4:11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed y estamos ¿qué? Desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Acá la palabra desnudos no es la palabra, aunque el término es literalmente sin ropa, habla de que una persona no puede tener dinero para comprar abrigo.
Y Jesús habló del sustento para hablar del hambre o la comida, pero también el abrigo. Y Dios no permitirá que aun cuando no nos alcance para comprar algo de ropa, su amor nos separe o se separe de nosotros. Aun cuando Pablo atravesó situaciones de escasez en su vida, a tal punto que tuvo que trabajar con sus propias manos, porque también padecía hambre y desnudez. La siguiente palabra es peligro. Miren, hermanos, vamos a ser claros, si tú vivieras en los tiempos del apóstol Pablo, y si tú querías encontrar a Pablo en cualquier ciudad buscándole, ¿sabes dónde tenías que ir? A la prisión. Porque por lo general era aprisionado donde iba. Hicieron hasta voto para darle muerte. Y él escribe esta palabra acá: el peligro me podrá separar del amor de Dios. Él experimentó mucho el peligro. Y después va a decir espada. Pero analicemos un poquito peligro. En 2 Corintios 11, 26 y 27, él va a escribir la palabra peligro 8 veces. En caminos muchas veces. ¿En qué? En peligros de ríos. Mira, peligros de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces yo me hago la pregunta: ¿quién quiere servir a Dios como Él? Tal vez esto no se toca mucho de Él, pero aún en esta condición crítica, Él dice: nada me puede separar del amor de Dios, ni el peligro. ¿Qué tal si hablamos de la palabra espada que vimos hace un momento? La palabra espada ahí no es la palabra que normalmente nosotros sabemos, la espada del guerrero, con la cual ellos usaban como herramienta para defensa y ataque. La palabra es un término donde nos describe una espada como un puñal, un cuchillo, por así decirlo. Era la espada o la herramienta del verdugo cuando ejecutaba a alguien preso, condenado a muerte. Es decir, Pablo decía que aún cuando estaba cerca de la muerte, esto no podría separarlo del amor de Dios, porque el amor de Dios es fiel. El amor de Dios es fiel. Pero en segunda razón, miren conmigo el versículo 36 y 37, por favor. Romanos 8, 36 y 37. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La expresión, para entender muy claro, es que somos más que vencedores. Su amor es tan fuerte que nos hace más que vencedores. ¿Por qué decimos la palabra fuerte? Porque su amor no se debilita, su amor no merma, no mengua, no escasea, por más que incluso nos quiten la vida. Versículo 36. Y en todas estas cosas, estos peligros, espada, persecución, hambre, todas estas cosas, nos hace más bien Dios más que vencedores. La palabra vencedor es esta: hupernikao. Huper habla de muy alto o más que. Nikao, su raíz es la palabra naik, que significa victorioso, de donde sale el término griego cuando ellos tenían olimpiadas, las olimpiadas griegas que hoy son los Juegos Olímpicos, para hablar de la diosa griega de la victoria, Nike. Ella era la diosa griega de la victoria. Miren qué moderno que era Pablo. Así que ya saben de dónde viene la marca Nike, de ahí viene, donde el símbolo era justamente un ala, alas de la victoria. Así que de ahí está el término de la ropa, las zapatillas Nike, lentes Nike, gorras Nike, todo Nike, ¿cierto? Hasta mascarillas Nike van a sacar en estos días. Bueno, de ahí sale el término, pero Pablo dice: somos más que esto. Somos mucho más que esto. Más que la victoria que da esa diosa griega, Dios nos hace más que victoriosos. Ahora, ¿por qué menciona esto, hermanos? Por una sencilla razón. Porque según 1 de Juan 5:4, la Biblia nos dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otro pasaje, el apóstol Pablo en 1 de Corintios va a decir: más gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué nos da?
la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14, más gracias a Dios, dice acá, el cual nos lleva siempre ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Usa la tribulación, usa los problemas, las adversidades para llevar a Cristo a través de nosotros. Lo que se le pasó a la iglesia cuando fue perseguida. Y versículo de Juan 16:33, Jesús dijo algo que si tú y yo nos comprometemos a seguir fielmente a Dios, esto va a pasar. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, no dice de repente, sino tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y podemos decir un fuerte amén que brota de un corazón convencido de estas cosas. Nos hace más que vencedores. Tal vez estamos pasando por problemas este tiempo, hermano, y tal vez usted diga, pero su amor habrá quizás ignorado mi vida. No, no es así. Dios está usando todo para formar a Cristo en nosotros. Dios está usando toda situación, por dolorosa que sea, como algo que es en sus manos una herramienta para hacernos a la postre bien. Por eso sabemos que su amor es fiel en la adversidad, es fuerte en la adversidad. Si yo te leo Romanos 8:28, es un pasaje muy conocido. Si retrocedes ahí en tu Biblia conmigo, Romanos 8:28, para que observes. Miren conmigo. Y sabemos, no dice sentimos, porque a veces el sentimiento es otra cosa. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo lo que Dios permita en nuestra vida, por triste y dolor que traiga, es para nuestro bien. Su amor es fuerte, no se debilita. Y en tercer lugar y último lugar, hermanos, Romanos 8:38 al 39, su amor es firme, cumple un objetivo. Su amor no es inestable. Su amor nunca deja de ser o abandona lo que Él empezó. Miren conmigo el versículo 38. Por lo cual, una conclusión, estoy, miren el texto, seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es su amor? Es firme. Y Él va a mencionar algunos detalles acá. Estoy seguro. La palabra es literalmente estoy convencido. Es legítimo, puedo descansar, estoy confiado, puedo dar crédito, estoy persuadido. De ahí sale el término. ¿De qué estaba seguro? De que ni la vida ni la muerte. Quiero que entiendas algo. Él dice estoy, no dice estuve, como si hubiera hablado de algo pasado nada más, que ya no tiene más. No dice estaré como algo que esperaría. Él dice estoy, está en presente continuo. Llegó a la conclusión con todo lo que le atravesó esa adversidad en su vida, que él ahora estaba seguro de que el amor de Dios no lo dejaría. Y él va a mencionar algunas cosas últimas acá. Ni la muerte, ni la vida. En la crisis de la muerte, hermanos, o en las calamidades de la vida. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 1:10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual, mira, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo doy gloria a Dios por esto. Por su Evangelio nos hizo inmortales. Gloria a Dios por esto. Por eso Pablo dice que ni la muerte ni la vida. La muerte, aun cuando es una lucha nuestra humana,
Simplemente será el medio, si es que Él no viene antes, será el medio por el cual nos llevará a su presencia. Segunda cosa, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice el versículo 38. Hoy con certeza hay un tremendo trabajo de los demonios, ¿cierto? Porque esto habla de los demonios, los ángeles caídos. Hay un tremendo trabajo creando toda tensión e inseguridad en medio de estas dificultades, incluso por medio de literaturas educativas, ¿no? Cómo se ha metido su filosofía, como Pablo dice a Timoteo, doctrina de demonios. Ellos enseñan, tienen su doctrina. Pero ni esto nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué más dice el versículo 38? Ni lo presente, ni lo porvenir. Absolutamente esto es verdad. Ni hoy, ni siquiera el futuro que hoy vivimos, que es incierto en estos días. Porque para un cristiano no lo es. Estamos convencidos de que iremos a su plena presencia el día que nosotros cerremos nuestros ojos. Ya no hay ninguna condenación, leímos Romanos 8:1. Ya nada nos puede separar de su amor, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni siquiera la preocupación del mañana, como a veces nosotros vivimos estos días. Ni siquiera las luchas y los avances del infierno, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, hermano. No pueden prevalecer. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Oh, si hablaríamos de esto, aunque la hora ya nos está ganando. Esto lo menciona mucho Efesios para hablar de su amor, para hablar de la magnitud y la longitud de Dios todavía. Pero también termina diciendo ni ninguna cosa creada, como para encerrar todo lo que usted quiere inventar que podría separar del amor de Dios. Y vuelvo a repetir, dice ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, en el versículo 39, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada. Solo hay algo que no fue creado en toda la lista y que usted quiere inventar. Los ángeles fueron creados. Todo lo demás son creación. Solo hay una cosa, es la persona de Dios. Él no es un ser creado. Él es ayer, hoy y por los siglos el mismo y no ha cambiado. Su amor sigue siendo inalterable. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Amados hermanos, ¿qué cosa podría venir a nuestra mente estos días? Tal vez hemos dudado del amor de Dios, tanta muerte que vemos. Tal vez hasta podemos enfermar. Tal vez estamos preocupados por cómo nos sostendremos, porque probablemente se extienda la cuarentena, viendo todo lo que vemos en el mundo entero, ¿no? Tal vez las cosas empeoren. No solo esta pandemia, sino la delincuencia ha aumentado. Los hogares se han dividido, el maltrato infantil ha incrementado, la perversión, como dijo Jesús, la maldad se va a multiplicar por haberse enfriado el amor del hombre. Y cuando Cristo venga a esta tierra, hallará fe. Pero ¿qué puede separarnos del amor de Dios, hermanos? Tremendo testimonio del apóstol Pablo. Nada, ninguna otra cosa creada nos puede separar de su inalterable, fiel, fuerte y firme amor. No es que nunca vamos a sufrir, no quiero mentirle eso. Tal vez Dios esté usando en esta noche este mensaje para prepararle porque algo vendrá esta semana, no sé. No es que nunca vamos a tener necesidades, no es que nunca tendremos oposición, son marcas distintivas de alguien que fielmente quiere seguir al Salvador. Pero Dios
ya nos prometió la victoria, que todo esto ayudará bien si nos mantenemos en su amor. Él nos ama. Y aun cuando usted crea que no, Él me ama, eso sé. Aun cuando mi mente es frágil, aun cuando mis sentimientos son alterables, Dios no se altera. Aunque nosotros le negáramos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque con amor eterno nos ha amado. Si habláramos del tema tan popular en estos días, la consecuencia de esta pandemia, la muerte, ¿podrá separarnos del amor de Dios? Claro que no. Dwight L. Moody, muy famoso, un hombre de Chicago en los Estados Unidos. La imprenta Moody, la Universidad Moody, todo lo que Dios le permitió fundar, hombre de Dios sin duda alguna. Él dijo esto una vez: un día leerán en los diarios, los periódicos, ¿no?, que Dwight Moody ha muerto. ¿Saben lo que dijo él? No lo crean, no lo crean, porque Dios en su amor simplemente me habrá llevado a su dulce presencia. Porque Dios en su amor simplemente me habrá llevado a su dulce presencia. No lo crean, no lo crean. Ese día estaré más vivo que nunca. Apreciable amigo, la Biblia nos dice en Romanos 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? ¿Qué hizo Dios? No escatimó la vida de su propio Hijo. Yo tengo 2 hijos. Con mi esposa, Dios nos ha permitido, jamás pensamos traer un hijo al mundo para morir por alguien. Dios lo planeó antes de que el mundo fuera creado, porque sabía que usted y yo nos desviaríamos tras la perversión, tras el pecado, porque usted y yo somos culpables. Ofendimos a Dios y Dios preparó la solución de antemano antes que eso sucediera. Romanos 5:8, el mismo Romanos. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya murió, lo entregó. Romanos 8:32, lo entregó por todos nosotros. ¿Cuál fue la razón? Porque le ama, porque me ama. Lo hizo incondicionalmente, más allá de la actitud que usted esté tomando. Pero ahora espera que usted le entregue su vida a Cristo. Y si usted se entrega a Jesucristo, Él le da el perdón de todos sus pecados y la vida eterna, algo que usted y yo no merecemos. Y yo puedo decir en esta noche, como un testimonio, de que yo estoy seguro de que nada me separará de su amor, y que estoy seguro de que si muero hoy, yo voy a ir a la presencia de Dios. Y usted puede tener la misma seguridad. No está basado en mi amor por Él, ni en su amor por Él, sino en lo que Él ya hizo por usted en la cruz. Le amó como me amó a mí. Solamente hay una condición: crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados. ¿Cómo menospreciar, rechazar, ser indiferente a tan grande amor? No lo desperdicie. Y amada iglesia, ¿ven que Dios no ha cambiado? Tremendo amor. Ahora, como Él ya derramó su amor en nuestros corazones, ahora manifestemos ese amor a aquellos que aún no lo tienen, que están sin esperanza eterna. Y podemos decir con plena convicción que nada nos podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús, nuestro dulce Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, hermano.